Sin mediar palabras, se pusieron a caminar. Palito dirigía la marcha como un sargento a su pelotón, y mientras Jorge ejercitaba las piernas, intentaba hacer a un lado las imágenes de lo que acababa de presenciar. Si bien hasta entonces Pumba le había parecido un ser repulsivo, tenía ahora que agregar que arrastraba tras de sí un matiz demoníaco, y que sus ganas de matar y hacer el mal eran innatas. ¿En qué clase de conciencia podía germinar la idea de condimentar balas con materia fecal para generar una infección, una gangrena en quienes recibieran un tiro? Era evidente que aquel monstruo se preparaba para la guerra, por más que su amigo afirmara que harían un golpe limpio, sin heridos. Tras hacer algunas cuadras, Palito rompió finalmente el silencio, pero lo que dijo trajo mayor desasosiego a Jorge, y es que le hablaba acerca de cómo Iván había aceptado con entusiasmo la noticia de que el golpe sería el día siguiente. ¿Era posible que entendiera tan mal las cosas él mismo? Ante él, Iván se mostraba reacio a llevar armas, siempre dispuesto a abrirse del asunto. Y Pumba le parecía a él, y solo a él, con ansias de destruir y matar con tiros envenenados. ¿Cómo podría hacer un asalto sin inconvenientes? Solo él se daba cuenta de que aquello era una completa locura. Aunque caminaba con paso firme junto a su amigo, e incluso lo escuchaba con atención, Jorge comenzó a sentir un abatimiento que le nublaba el pensamiento, dándole un aspecto ausente, casi de retardado mental. Y era que además de toda aquella montaña de conjeturas, la imagen de Cecilia se le aparecía una y otra vez, intercalada en medio de la orgía de sangre que creía próxima. Su voz atravesaba las palabras que su amigo le decía, penetraba entre las estridencias del bullir de la ciudad. Su presencia toda aparecía ante sus sentidos abnegándolos, privándolo de cualquier posibilidad de tranquilidad, de paz, y, ahora más que nunca, el objeto de su deseo cobraba mayor fuerza con cada intento de desplazarlo. También, en caso de que todo saliera según lo planeado, de que no hubiera heridos ni percances, ¿valdría la pena hacer aquel largo viaje a España? Más que una idea era un capricho, pues su inteligencia le llenaba de pruebas acerca de que lo mejor que podía hacer era olvidarse de ella. La primera de las razones era que ella había cambiado luego de marcharse. Olvidó su promesa de mandar a buscar por él. No lo mencionó ni una vez. Aquel Walter, que siempre habitaba entre líneas, ligado inexorablemente a su familia, quizás tuviera mucho que ver. Su presencia parecía siempre próxima, quizás demasiado próxima. Jorge presentía que se derrumbaría si al llegar a Barcelona los encontraba juntos, pero quedarse con la duda, quedarse en Argentina con la incertidumbre de que Cecilia tal vez lo necesitaba, y él, simplemente, no se animó a arriesgarse. Palito lo agarró de un brazo y lo arrancó de sus elucubraciones. Llegaban a un lugar y tenían que entrar. No sabía por cuánto tiempo habían caminado, y menos a dónde entraban. Atravesaron una puerta y descendieron por unas escaleras oscuras, apenas iluminadas por las lámparas de emergencia. Abajo, una puerta se abrió y dejó escapar un gran bullicio humano. También salieron un vaho de olores y humo, condensados en una atmósfera que parecía ser divisible con cuchillo. Entraron esquivando a dos sujetos que salían con paso ligero, y lo primero que observaron fue unas mesas de pool, ocupando la mayor parte del recinto.
en medio de lo que parecía niebla, pero que era solo el humo de incontables hombres fumando. También había mujeres, y cuando Jorge vio el modo en que se hallaban vestidas, comprendió a qué lugar se habían metido. Palito eligió una mesa chica, de solo 2 sillas, al lado de una columna. La columna estaba pintada de negro, así como de negro estaba pintado todo aquel gran salón que bien podría haber sido en su tiempo un club. El mozo se acercó a la mesa y se alejó en menos de 1 minuto. Palito sabía lo que quería tomar y sabía de lo que quería hablar. Con paciencia, esperó a que sirvieran la botella de whisky y tras despedir al mozo que esperaba instrucciones junto a su mesa, se acercó a Jorge a fin de hablarle confidencialmente. Entonces le contó todo, de cómo actuarían al día siguiente, qué tendría que hacer él, qué iban, y qué harían él y su hermano. Es cosa fácil, dijo. Si todos nos atenemos al plan, nada puede fallar. Mañana nos encontraremos a las 5 de la tarde en la casa de comidas rápidas y de ahí a la casa de cambio, que está a menos de 10 cuadras. Ahora vamos a relajarnos un poco. Jorge asintió con la cabeza y le dio un sorbo al vaso de whisky que su amigo le ofrecía. Rápida, la bebida le inflamó el pensamiento, lo expandió. No quería pensar más, pero su mente seguía proyectando inútilmente las mismas imágenes, como en un cine continuado en el que ya no queda nadie. En Palito el avance del alcohol también era veloz. Se le notaba, aunque tratara de disimularlo, muy preocupado por el acontecimiento al que se enfrentaban. Lentamente comenzó a prestar atención a su alrededor. Era como si por vez primera y, luego de mucho tiempo, abriera los ojos para ver lo que tenía delante suyo. Y Jorge no tardó en adivinar sus intenciones. Lo vio erguir el cuello, y tras mirar en una y otra dirección, estiró un brazo, una mano, deteniendo a una mujer que cruzaba de un lado a otro de la sala. La hizo agacharse para decirle algo al oído. Ella rió. Él se puso en pie y le hizo un gesto a Jorge para que los acompañara, pues ambos comenzaban a moverse. A punto estuvo Jorge de rehusarle a Palito la invitación, pues nada le repelía más que imaginarse un encuentro íntimo en trío. Pero aquellos no eran sus planes. Según indicaciones de Palito, la mujer se ausentó por unos segundos, y al volver, lo hizo acompañada de otra prostituta, la cual se aproximó a ellos deslizándose por el salón como si desfilara en una pasarela de moda. Al parecer estaba algo bebida, pues no dejaba de reírse. Tras las presentaciones, ambas parejas se pusieron en movimiento. Por cómo se desenvolvía, no quedaban dudas de que Palito era asiduo del lugar. Incluso intercambió saludos con personas de ambos sexos mientras cruzaban la sala. Volvieron a subir las escaleras que usaron al llegar, pero antes de alcanzar la planta superior, cruzaron una puerta de madera que parecía solo de decoración, pero que en realidad conducía a un largo pasillo y a una antesala casi del mismo tamaño que la primera. El pasillo estaba interrumpido por puertas a ambos lados, y en una de ellas Palito y su compañera se introdujeron sin demora. Antes de perderlo de vista, Jorge lo vio girarse para mirarlo, y le vio hacer un guiño de ojos y una mueca que parecía decir: «No te preocupes por nada, disfruta». Siguiendo su ejemplo, se dejó arrastrar por la mujer que lo precedía, la cual se introdujo en la puerta de la habitación lindante. Por un momento se mantuvieron a oscuras,
y Jorge escuchaba cómo la mujer, sin dejar de reírse y respirar con dificultad, buscaba con la mano el interruptor. Cuando la luz por fin inundó el lugar, dejando ver el contorno de las cosas, Jorge volvió a sentirse abatido. El deplorable estado de la habitación, pese a su limpieza superficial, a su perfume barato y a la cama desvencijada con las sábanas gastadas, no le desagradaba tanto como la imagen de la mujer que tenía ante sí. No era una mujer fea, más bien todo lo contrario. De pelo rubio, mirada y sonrisa penetrante. Mostraba una delgada pero bien formada silueta, con pechos generosos y cadera no falta de curvas. Pero a Jorge le resultaba repulsiva en su actitud. Sostenía en la mano una botella de whisky, la misma botella que Palito comprara al mozo y que su compañera tomara con habilidad gatuna antes de abandonar el salón. Y lo desagradable partía de la varilla con la cual la medía, con la cual no podía dejar de compararla. Comparada con Cecilia, aquella mujer era como una mala impresión en acuarela. Todo lo que en una era virtud por naturaleza, en esta era condimento mediante la afectación y el maquillaje. Con todo, Jorge se lanzó hacia ella como un sediento sobre una fuente de agua cristalina. Pero aquello fue como arrojarse sobre un espejismo. En parte por la embriaguez que lo devoraba, pues a su vez no había dejado de beber de la botella, Jorge tumbó sobre la cama a la mujer y, mientras le sacaba la ropa, comenzó a besarle el cuerpo, olfateándola como una fiera hambrienta, buscando sin éxito lo que sus deseos anhelaban. Con movimientos torpes se sacó su propia ropa, cayendo en un descuido sobre ella con todo el peso. La mujer lanzó un grito, ya no se sabe si de excitación o de dolor, y lo empujó para sacárselo de encima. Lo ocurrido divirtió a Jorge, quien de vuelta comenzó a besuquear, mordisquear y lamer a la mujer por todo el cuerpo, gruñendo como un perro. Ella estalló en carcajadas y se dejó hacer. Pero pese a que comenzaba a entusiasmarse, Jorge no podía evitar que cada vez que cerraba los ojos, Cecilia apareciera en su pensamiento. Y fracasaba ya que aquello que tocaba no era ella, aquello que olía no era ella. Y cada vez que cualquiera de sus sentidos se enfrentaban a la realidad que formaba aquella mujer, sentía un rechazo inmediato, innegable. Sintiendo que se derrumbaba, dejó de hacer lo que hacía. Se dejó caer en la cama como quien se deja caer en el fondo de un precipicio. Inmóviles los ojos y el cuerpo, se quedó contemplando las irregularidades de la pintura del techo. La muchacha, creyendo que había hecho algo mal, comenzó a hacerle a él lo mismo que le hicieran a ella minutos atrás. Y Jorge la sentía ir y venir de una punta a otra de su cuerpo, y la indiferencia a lo que sentía era tal que parecía que aquel acto se lo estaban haciendo a otra persona. Llegados al punto donde ella pretendió besarlo en la boca, él la apartó con un empujón que ya no tenía nada de amable, y se bajó de la cama a fin de buscar su ropa para vestirse. Ella se lo quedó mirando mientras se vestía, aturdido su cerebro por la bebida y sin comprender cuánto ocurría, ni por qué. Esperó que Jorge abandonara la habitación. Tras ver que cerraba del todo la puerta y que aquel hombre enigmático no demostraba por el momento intenciones de volver, se recostó en la cama y, acurrucándose, en breve se quedó dormida. A esta altura Jorge marchaba por el pasillo, pensando en tantas cosas que en realidad no pensaba en nada. Era como cuando se quiere ver a un tren y a todo lo que lleva dentro mientras éste pasa a toda velocidad. Decidió volver a la sala principal
para ir a tomar algo a la barra mientras esperaba a Palito. Tras cruzar la puerta sintió una gran sorpresa y alegría, pues Palito ya estaba allí conversando con unas personas. Es decir, que había tardado menos que él en sus asuntos. Pero se equivocaba. Al estar más cerca se dio cuenta de que no hablaba con aquellas personas, sino que mantenía una acalorada discusión. Al parecer estaba empecinado en sacar otra botella de whisky de la barra, y el mozo se la negaba. Por cómo se movía, por cómo hablaba y por cómo actuaba, no cabían dudas de que estaba completamente borracho. Al llegar a la barra, Jorge comprobó que se encontraban allí también 2 empleados de seguridad que intentaban disuadir a Palito de que no gritara, de que dejara de llamar la atención. Le pareció bien a Jorge interceder antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era tarde. Como en esas secuencias de cámara lenta de las películas hollywoodenses, vio cómo Palito tomaba una botella de la barra y se la estrellaba en la cara a uno de los vigilantes. El lugar entero pareció detenerse ante este acto, como un inmenso pulmón que llega a su máxima capacidad en una inspiración. A partir de eso, y debido a eso, todo lo que continuó fue confusión. Por lo cerca que estaba, Jorge no pudo evitar ser arrastrado por todas las personas que caían sobre su amigo. Ocurrió además que, en aquel momento, las luces se apagaron en medio de un cambio en el clima de la música. Estimulado por el caos, que también alcanzaba el punto álgido en su propio interior, Jorge arremetió a patadas y puñetazos a aquella inmensa sombra humana que contenía tanto amigos como enemigos. Y esa sombra no tardó en defenderse con ferocidad, derribándolo. Hallándose en medio de un torbellino de puntapiés y puños, Jorge solo atinó a hacerse un bollito en el suelo y se entregó a la esperanza de que todo acabara. Y en eso estaba cuando sintió que su amigo lo sujetaba de un brazo y lo incitaba para que lo siguiera. Era tal la confusión que ambos consiguieron salir casi sin problemas de aquella muchedumbre que se amasijaba sin piedad. Unos segundos más y estaban afuera, respirando el aire puro de la noche. La alegría que Jorge empezaba a sentir se vio empañada al ver que Palito tenía una herida sangrante en un costado. Después vio sangre en su propio brazo, pero estaba tan aturdido y magullado que no sabía si él también estaba herido. Y ya comenzaba a revisarse cuando fue interrumpido por un grito de Palito. Sus perseguidores habían alcanzado la puerta y se les venían encima. Por común acuerdo empezaron a correr, sintiendo los gritos, maldiciones de aquel grupo ahora inusitadamente grande de personas que iban detrás suyo. Con cierta ventaja doblaron en la esquina, y Palito, viendo un compartimiento todavía vacío de unos medidores de luz de un edificio en construcción, indicó con un movimiento de cabeza que se escondieran allí. El compartimiento no era más grande que un armario, pero tenía una puerta y el espacio suficiente para que ambos se mantuvieran ocultos en su interior. Sentados, sosteniendo Palito con una mano en la puerta, escucharon pasar aquella estampida que clamaba por ellos. Y por momentos Jorge escuchaba que hablaban y estaban muy cerca de la puerta, por lo que cerró los ojos y se encontró a su suerte, pues estaba convencido de que de un momento a otro los descubriría, y entonces todo acabaría. Y así se mantuvieron un espacio de tiempo que a Jorge le pareció inacabable. Y poco a poco las voces enfurecidas se volvieron palabras de resignación, pasos fatigados y saludos afectuosos. Después, la calle anónima reclamó su presencia
y se llenó de los sonidos habituales del amanecer. Un frío que calaba hasta los huesos comenzó a filtrarse en su escondite, que con el pasar de las horas le parecía a Jorge más y más una tumba. Quiso abrir un poco la puerta para mirar al exterior que ya era iluminado por los rayos del nuevo día, mas Palito se lo prohibió. Era necesario aguardar un rato más, insistió. Se reclinó contra el hormigón y palpándose la herida, porque a este punto ya sabía que tenía una pequeña herida cortante en la mano, fue quedándose dormido. Volvió en sí luego un sueño profundo, que lo encontró despertándose sin saber dónde estaba, y con todo el cuerpo entumecido. Palito dormía recostado muy junto a él, quizás por el frío, y respiraba sonoramente. Jorge vio pasar una sombra junto a la puerta, y de un reflejo pateó la puerta que se abrió dejando entrar raudales de luz. Un perro, que fue de quien la sombra fue proyectada, salió aullando del susto. Palito se quejó en sueños, mas no se despertó. Jorge estiró las piernas y casi sin querer vio que su amigo tenía su costado herido rozando su mano lastimada, por lo que ambas heridas se habían tocado, mezclando la sangre de ambos. Lo primero que lo atemorizó fue pensar en las enfermedades que le podía transmitir, en caso de que las tuviera. Y luego reflexionó en que, en cierto modo, ahora eran hermanos de sangre. Una hora después llegaban a la casa de Palito, este siendo arrastrado por Jorge, que a su vez aquel esfuerzo lo traía maltrecho por los dolores que sentía en la mano por el esfuerzo. En el comedor se encontraron con Pumba sentado a la mesa, emprendiéndola con un abundante desayuno, y quien no se inmutó ante aquella peculiar entrada. Ni siquiera atinó a dejar de devorar una inmensa tostada al ver que su hermano caminaba con dificultad y tenía la camiseta llena de sangre. A Jorge le estremeció pensar que si así se comportaba con su propio hermano, ¿qué sentimientos de piedad podía esperar un extraño de aquel monstruo? De todas formas, Palito lo único que quería era acostarse en la cama y descansar. Jorge insistió para que al menos lo dejase ver qué tan grave era la herida. No sin algunas quejas, se dejó llevar al baño, donde con ayuda de Jorge consiguió desvestirse. Al mirar a Palito desnudo de la cintura para arriba, Jorge recordó la sorpresa de Cecilia al verle las marcas en la espalda. Pero a pesar de que su amigo tenía algunos años menos, las marcas que éste tenía en su cuerpo superaban ampliamente las suyas. ¡Qué vida! ¡Qué aventuras había tenido aquel hombre en tan pocos años!, pensó. Al parecer de Jorge, aquella herida necesitaba sutura, mas Palito se rió ante aquella propuesta y dijo que peores había tenido y nunca nada de hilo, nada de agujas. Lo acompañó hasta la cama y lo arropó. Luego cerró las persianas para que no entrara tanta luz. Encendió una lámpara que había junto a una pequeña mesita y luego volvió al baño para inspeccionarse el corte que tenía en la mano. Lavó la herida con agua y jabón y tras mirar detenidamente bajo la luz, vio que por suerte aquel corte no tenía más de 1 pulgada y no era profundo. De seguro se había cortado con algún cristal roto al caer en el suelo en medio de la trifulca. Con respecto a la herida de Palito, no podía siquiera imaginar cómo le habían hecho aquello. Se envolvió la mano en papel higiénico y salió del baño. El lugar estaba ahora a oscuras, pues Palito había apagado la luz. Moderando sus pasos para no hacer ruido, se dispuso a abandonar la habitación. Pero le aguardaba una sorpresa. «No te olvides», dijo Palito, con voz cansada pero firme.
A las 5 en la casa de comidas rápidas. Pero, dudó Jorge, mientras se acercaba a aquella voz. Apenas podía verle el rostro en la penumbra, pero sabía que tenía los ojos abiertos. Sabía que lo estaba mirando. Se sentó en la cama junto a él. Todo sigue en pie. ¿Cómo harás para moverte en ese estado? Estoy bien. Solo quiero descansar un par de horas. ¿A dónde ibas? Porque te ibas, ¿no? No podía saber Jorge si lo desconcertaba más que Palito siguiera con el descabellado plan del asalto al camión de recaudación o, por el contrario, supiera siempre cada una de sus intenciones o sentimientos. Bueno, respondió, iba a ver a mi vieja. Hace bocha no la veo. Me parece bien, dijo Palito, pero trata de descansar. Y no te olvides de estar a las 5 en el lugar. Yo estaré bien. Esto no es nada. Y lo que vamos a hacer es lo más importante. Más importante que nuestros asuntos personales. ¿Entendés? Obvio. No te hagas drama. A las 5 nos vemos en la casa de comidas rápidas. Como ya la vista se le había acostumbrado a la poca luz, Jorge vio la mano que Palito le daba para saludarlo. Le correspondió el gesto y, también, lo vio sonreír. Con aquel saludo pudo apreciar que su amigo tenía aún gran fuerza y determinación, a pesar de la víspera tan llena de sobresaltos, de alcohol y pérdida de sangre. Entendió que estaría más que preparado para lo que haría falta ese día. Pero, también, el apretujón que le dio al estrecharle la mano fue un mensaje, quizás una advertencia. Lleno de confusión, Jorge salió de la habitación y después de la casa. Alcanzó a ver a Pumba que, arma en mano, apuntaba a uno y otro lado sentado en el sillón de la sala. Seguía preparándose para el gran golpe.